Sabemos que podemos encontrarnos con Dios en cualquier lugar. Pero ¿y entonces para qué ir a la iglesia? ¿Para qué congregarnos en un templo? ¿Para qué perseverar en una comunidad? ¿Será eso necesario? Hoy podemos responder a esa interrogante. Estamos celebrando la solemnidad de la Ascensión del Señor. El Evangelio de este día nos cuenta cómo sucedió. Lucas 24, del 46 al 53. Mira qué hermoso. Después los sacó hacia Betania, se refiere a los apóstoles, y levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Esa es la ascensión. Jesús se ausenta de nosotros físicamente, pero su bendición permanece con nosotros. Y esa bendición se la deja a los apóstoles. Dios sigue con nosotros a través de los apóstoles. Sigue con nosotros a través de sus sacerdotes. Dios sigue bendiciéndonos a través de su iglesia. Sigue bendiciéndonos en concreto a través de sus sacramentos. Y mira cómo concluye el Evangelio, y esto es lo más hermoso. Ellos, los apóstoles, se postraron ante Él, ante Jesús, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y ojo a lo que sigue. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Hemos visto que Jesús se va físicamente, pero les deja su bendición a los apóstoles. ¿Y estos apóstoles qué hacen? Comienzan a congregarse en el templo. Comienzan a reunirse en la iglesia. Aquí entonces ya podemos responder a la pregunta: ¿para qué ir a la iglesia si Dios está en todas partes? Podemos poner el ejemplo del agua. Sucede lo mismo que el agua. El agua la encontramos en toda la atmósfera. Pero cuando tú tienes sed, ¿qué es lo que haces? Buscas una fuente específica, buscas un lugar concreto en donde hay agua. Lo mismo sucede con Dios. Podemos encontrarlo, por supuesto, en muchos lugares. Pero el lugar privilegiado en donde podemos encontrarnos con Él es en su iglesia. Esa bendición que Dios deja a sus apóstoles, que deja a sus sacerdotes y que estos continúan repartiendo en su iglesia. Dios sigue bendiciéndonos a través de los sacramentos. Sigue alimentándonos a través de la Eucaristía. Y fue Él mismo quien nos dijo: hagan esto en memoria mía. Sigue perdonándonos a través del sacramento de la reconciliación. Fue Él mismo quien nos dijo: a los que le perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no, les quedarán sin perdonar. Y eso se lo dijo a sus apóstoles, a esos que hoy está bendiciendo al momento de irse. Dios sigue bendiciéndonos, sigue sanándonos a través de la unción de los enfermos. Dice el apóstol Santiago: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia para que recen por él, lo unjan con aceite. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo. En una palabra, pues, esta bendición que Jesús deja a sus apóstoles continúa en su iglesia, y en específico esa bendición de Dios nos llega a nosotros a través de los sacramentos. Por eso vamos a la iglesia, a encontrarnos con Dios en un lugar privilegiado, en un lugar específico, ahí en la Eucaristía, ahí en su palabra, ahí en los sacramentos. Porque recordemos, fue Él mismo quien nos dijo: el que me ama cumplirá mi palabra. Y hoy pudiéramos decir: ¿quieres seguir siendo bendecido por Dios? Búscale ahí en esos lugares específicos donde Él ha querido quedarse, en su iglesia, en sus sacerdotes, en sus sacramentos. Esa es la ascensión del Señor. Jesús se va físicamente, pero continúa bendiciéndonos ahora de una manera espiritual, a través de su iglesia, a través de sus ministros. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonrían, es gratis.